¿Cuántos han traído sus Biblias en esta noche? Amén. Amén. Usted traza su Biblia. Gloria al Señor. No hay mayor tesoro que tener en nuestras manos la Escritura. Es el regalo más hermoso, es el tesoro más preciado. Nuestras Biblias son para nosotros el documento de vida. Amén. Es nuestro documento, es la forma en la que nosotros podemos presentar a Jesús de una manera tan real, efectiva y legal. Amén. Usted puede hablar de Jesús. La gente puede hablar de Jesús. Todos tienen un discurso sobre Dios. Cada uno lo ve a Dios a su manera. Pero la diferencia está en que los hijos sabemos dónde encontrar la verdad. Por lo tanto, su palabra es el mayor tesoro porque nos da la legalidad al hablar de Jesús. Entonces, usted y yo somos reales, efectivos, porque no hablamos de lo que conocimos, de lo que alguien nos dijo, no hablamos de tradiciones humanas, no hablamos de lo que nos dijeron, sino que hablamos lo que tenemos en la mano. Amén. Y por supuesto que el espíritu de la palabra, ¿verdad?, nos dará a cada uno de nosotros el valor que tiene cada porción que leemos. A mí me gusta siempre pensar que la interpretación de la ley está sujeta al que hace uso de ella. Amén. En lo legal, el espíritu de la ley está sujeta al legislador. En lo espiritual, la interpretación de la ley tiene que ver con lo que el Señor nos está mostrando en necesidad para ese momento y sin duda será maravillosamente efectivo. Amén. Así que quiero comenzar en esta noche. El tema de la palabra de esta noche es inextinguibles. Y está basado en 2 de Timoteo, la carta a este precioso joven, capítulo 1, y vamos a leer una porción larga. Yo les voy a pedir que ustedes hagan, que los niños también escuchen la palabra, así que si los pueden sentar con ustedes, si podemos quedarnos en nuestros lugares, si ya no paseamos más, si podemos prestar atención, yo les agradecería con todo mi corazón. Gloria al Señor. Es que es alto el contenido del poder de la palabra, como para ser desperdiciado. ¿Verdad que sí? Yo quisiera también que todos mis hijos estén escuchando la palabra, porque hay un valor tremendo en su palabra. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer, y quiero hacer una introducción muy interesante acerca de que el Espíritu Santo es para nosotros la persona más excelente que pueda vivir dentro nuestro. El Espíritu Santo te conoce y me conoce. El Espíritu Santo es tan precioso, poderoso, y es el único capaz de consolarme, es mi maestro, mi guía, y es también la persona que conoce absolutamente todo de nosotros. Amén. De tu vida y de mi vida. Amén. Dice la segunda carta, Timoteo, voy a leer de la versión internacional. Y dice así: Pablo, apóstol de Cristo, comienza su carta. Por la
la voluntad de Dios según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús a mi hijo Timoteo. Miren qué preciosa la introducción de la carta. Amén. Yo no me acuerdo, no sé cuántos acá de ustedes han escrito cartas. Cartas de puño y letra. Y comenzábamos la carta, querida mamá. Espero que al recibir estas líneas te encuentres bien de salud. Te escribe tu hija Fabiana. Un ejemplo. Es más, tengo una carta que le escribí a mi mami cuando viajó a Buenos Aires con mi hermano y él era muy pequeñito. Y las cartas tenían una introducción muy parecida en todos los casos. ¿Verdad? En todos los casos era como una fórmula escribir una carta. Y había toda una introducción, y aquí en la carta a Timoteo hay una introducción y una presentación. Y le dice: yo, Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Jesús, según la promesa de vida que tenemos en Cristo, a mi hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Amén. Y ahora comienza el desarrollo de la carta. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, no fingida, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, dice el apóstol Pablo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y lo que de mí has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de su cosecha. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor
te dará una mayor comprensión de todo esto. Amén. Luego sigue hasta terminar la carta llena de consejos preciosos, pero me quiero referir específicamente al versículo número 6. Ahora bien, para poner en contexto la historia, Pablo, prisionero en estos momentos, en el libro de Hechos por lo menos unas 6 veces se habla de Timoteo. Y específicamente el apóstol Pablo en sus prisiones escribe las 2 cartas. Es decir, que las cartas fueron escritas para enviarlas y que les llegasen a Timoteo. Es decir, que ya para esto Pablo estuvo en presencia con Timoteo y ya Pablo anduvo con él y ya Pablo le conocía a Timoteo porque lo trató como a su hijo. Y sabemos por la palabra que aún Pablo, conociendo que la mamá y la abuela de Timoteo eran judías, él les pidió a Timoteo que se circuncidara y este lo hizo también. Ahora bien, la Escritura declara que era un joven Timoteo y lo trata como mi hijo. Y es más, dice, el hijo de mis prisiones. Porque la relación que tenía Timoteo con el apóstol Pablo era una relación de paternidad y, como dice una autora, de hijidad. Y me encanta pensar en esto. Fíjese que la Escritura dice que tu abuela Loida y tu mamá Eunice tuvieron una fe y esa es la fe que debe animarte en estos momentos. El papá de Timoteo fue un hombre griego. Timoteo vivió en Listra, hoy Turquía. Entonces, para ponernos en contexto, Pablo creció en una familia disfuncional, donde el papá creía una cosa y la mamá creía en otra cosa, como muchas familias que probablemente usted y yo conocemos, donde la mamá es la creyente, el papá no, o al revés. Puede que el papá sea el creyente y la mamá no. Entonces ya de plano ya tenemos una familia disfuncional. Porque créame, hermanos queridos, que para comer, para vestirnos y dónde vivir es sobrevivencia. Supervivencia en algunos casos, ¿verdad? Es lo básico en la pirámide de Maslow. Nosotros tenemos que por lo menos tener la capacidad de dar alimentos, un hogar y sin duda proveer para nuestras familias. Pero las familias y el punto central no es que todo en tu vida va a ser solamente sostener para la sobrevivencia, sino que en un punto las familias deben trascender. Por eso es que luego las familias tienen sus formas, sus tradiciones y en muchos casos el honor de una familia. Usted se dará cuenta que en algunos sectores el apellido de una familia dice mucho. Nosotros conocemos familias de médicos, de profesionales, y usted lo ve, lo hemos visto en muchas áreas, pero aquellos que lo más común en muchos lugares fueron los médicos. El abuelo atendió a la familia, el hijo atendió a la familia, ahora los nietos atendieron. Entonces el nombre se hizo un nombre conocido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una manera de trascender, porque la familia también te da trascendencia. Tu nombre, el honor. El domingo celebramos el Día del Papá. Y qué precioso fue no solamente recordar, festejar, celebrar, sino también honrar. Y hemos honrado
a nuestro papá y a nuestra, en este caso muchas veces al abuelo, ¿verdad? Al jefe de la familia. Y qué hermoso es sentir eso, ¿verdad? Y sobre todo cuando somos hijos, porque el hijo es el que debe honrar al papá, ¿verdad? Es un honor llevar un presente al papá. Es un honor poder atender a tu padre. Es un honor haberlo visitado, haberlo hecho sentir lo mejor. Y porque es un honor, porque por eso yo oraba el domingo por los hombres, por los papás, porque verdaderamente en ellos hay un peso tan grande de parte del Señor, porque son ellos los que escuchan la voz de Dios y son ellos los que determinan lo que va a pasar en la familia. Y eso es de un alto honor. Entonces nosotras las mamás, criar hijos varones nos da el mismo valor, porque entonces tengo que enseñarle a honrar. Y tiene que haber honor en el hijo varón para que aprenda a honrar hasta que algún día él sea honrado de la misma manera. Entonces, estas cuestiones son que trascienden a la familia. Esto tiene que ver, es transversal en toda familia, pero debe haber trascendencia. Ahora, en este caso, Timoteo tenía un papá griego que no se lo nombra. Por dos motivos. Primero, porque al no estar no se sabe si estaba muerto y Eunice era viuda o simplemente hubo una separación familiar. En ambos casos el papá estaba ausente. Entonces, el apóstol Pablo viene a tomar ese lugar de papá, pero de un papá espiritual que trascendió también, porque entonces logró que él fuese circuncidado para parecerse, para ser judío, como lo eran su mamá, como lo era su abuela y como lo era este papá que ahora tenía. Tremendo, hermanos. Entonces, las marcas de un padre espiritual están, miren, es tan clarito detectar cuando una persona considera un padre espiritual. Llámese pastor o mentor o maestro o quien sea la persona que lo haya acercado a Jesús o que le haya presentado a Jesús. Es súper evidente cuando en tu vida vos tienes un padre espiritual. También es evidente cuando no está. Amén. ¿Por qué? Porque probablemente has venido y has pasado por varias iglesias y quizás has pasado por muchos años y han pasado muchas personas en tu vida que han tenido ese lugar, digamos, pero una persona que tiene un padre espiritual lo honra. Eso es así. Nosotros consideramos a nuestro pastor Lalo un papá. Lo hemos honrado hasta el día de su muerte. Honramos ahora su memoria. Por eso siempre vamos a hablar de las cosas que hemos aprendido de él. Porque nos ha enseñado y lo honramos desde ese lugar. Hoy tenemos muchos mentores, tenemos muchos amigos pastores, tenemos muchos que pueden ayudarnos a caminar en el camino del Señor. Pero qué bien nos hace honrar, aprender sobre honra y honrar a otros. Algún día vos estarás en ese lugar de honra también. Y usted va a poder sentir que se cosecha lo que se ha sembrado. El año pasado para nosotros fue un año tremendo, año de honra por amor. Amén. Y este año es año de obediencia por amor. En ambos casos, el amor es algo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le aconseja. Ahora fíjese, conociendo que Pablo le estaba hablando a alguien muy, pero muy íntimo para él, le está diciendo, Timoteo, lo que te voy a
aconsejar, te va a servir para tu vida, pero también te va a servir para la tarea pastoral. Timoteo muere en Éfeso, por lo tanto, la iglesia de Éfeso estuvo a cargo de Timoteo y no solamente llegó a ser pastor, sino también obispo para toda esa zona en la ciudad de Éfeso. Porque sin duda iba a seguir la herencia de su padre espiritual. Ahora, Pablo le dice, yo te recuerdo de día y de noche, y te recuerdo en mis oraciones, dándole gracias al Señor por tu vida. Y yo te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y pensaba en esta palabra, que sin duda, hermanos queridos, todos nosotros cargamos en nosotros mismos fuego del don de Dios. Amén. Ahora, el Señor me dice, a través de la palabra, si bien es un consejo de Pablo a Timoteo, pero yo digo que la palabra es inspirada por Dios y me es útil a mí. Amén. Amén. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, yo te aconsejo que hagas algo con lo que está dentro tuyo. La pregunta del millón es, ¿qué hay dentro tuyo? ¿Qué considero yo que es el don de Dios que está en mí? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros considera que es el don de Dios que está dentro nuestro? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones, sea que haya sido hace 20 años, 30 años, 15 años, 10 años, 5 años, 2 años, que hace muy poquitito conozco al Señor, ocurrió en tu vida y en mi vida un fenómeno espiritual tan precioso que es que la persona del Espíritu Santo habita dentro tuyo. Aleluya. Esto es, usted lo crea o no lo crea. Le guste o no le guste, usted debe aceptar y va a terminar aceptando que todo lo que hay dentro suyo es espíritu, es del Espíritu Santo y es del Espíritu de Dios y es Dios. Por eso está bien cuando usted dice, yo tengo a Dios en mi corazón. Amén. Yo tengo a Cristo en mi corazón en la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es exactamente una persona que tiene la capacidad de amoldarse a tu vida y a mi vida. Que tuvo la capacidad de mostrarse como una paloma, como lo mencioné el domingo, que tiene la capacidad de mostrarse como llamas de fuego en el Pentecostés, que tiene la capacidad de mostrarse como un viento recio que irrumpe. El Espíritu Santo tiene el poder de presentarse en tu vida de cualquier manera. Amén. Ahora, pero Él lo quiere hacer. Y si vos abrís tu corazón, el Espíritu Santo puede revelarse en tu vida. ¿Qué va a revelar el Espíritu Santo? Va a tomar del depósito de la palabra que hay dentro tuyo y te va a revelar aún más. Es decir, que aquel que conoce un poquito de la palabra, el Espíritu Santo vendrá para llenar más. Que aquel que sabe mucho de la palabra o conoce mucho de la Escritura, el Espíritu Santo viene para todavía abundar más y más dentro tuyo. Lo importante es entender que el Espíritu Santo dentro de tu vida lo completó todo, lo llenó todo. Por eso Jesús dice de Él mismo, mi gozo en ustedes va a ser completo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los va a llenar. Y ustedes, llenos del Espíritu Santo, van a ser mi gozo, dice el Señor Jesucristo. Es decir, que la alegría del Señor Jesús sos vos lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, al ser tan
dones y todos los talentos. Todo es de Él. Porque en realidad todo fue creado para Jesús, por Jesús y en Jesús. ¡Aleluya! Pero Jesús no lo podía seguir manifestando. En el plan divino, su estadía sobre la tierra solo durarían 33 años. No había forma que pudiese Jesús seguir manifestando todo su poder en un cuerpo carnal. Por eso Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, porque tengo años de carne, porque estoy metido en un cuerpo de carne, y el cuerpo de carne llega un momento que no va a dar más. Llega un momento que duele el cuerpo, que se avejenta el cuerpo y que termina volviendo al polvo. Entonces Jesús quiso explicar, llega un momento en tu vida, en mi vida, quiso explicar Jesús, en el que es muy necesario que yo me vaya. En el plan divino, Jesús solamente físicamente estaría 33 años sobre la tierra. Pero Jesús dijo, no se pongan tristes, no se amarguen, que no les duela, porque yo voy a mandar al Consolador, el que los va a consolar de toda tristeza, el que los va a consolar de todo dolor, de la angustia de no tenerme más a mí. El Espíritu Santo los va a consolar y ustedes van a ser felices. ¿Por qué? Porque van a tener todo Cristo dentro de ustedes. Amén. Todo Jesús. Amén. Todo la gracia del cielo dentro suyo. Amén. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, el Señor puso una eternidad dentro tuyo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica que yo tengo una eternidad dentro mío? Y se explica de esta manera, porque los vacíos que usted tiene no se pueden llenar con fiestas. El vacío no se puede llenar con ropa, con calzados, con carteras. Eso nos hace felices un ratito nomás a nosotras las mujeres. Y después ya queremos más. Y ya que lo tuvimos queremos otra cosa. Y cada vez más. Porque el vacío es un vacío eterno que solamente lo puede llenar una eternidad. Entonces, ahí se explica por qué las personas que no tuvieron mamá, o papá, que han sido huérfanos, que han perdido sus papás de tan pequeñitos, que necesitan ser consolados, abrigados, cuidados. Y cuando a veces eso no está, recurren a las drogas, recurren a psicofármacos, recurren a la comida excesiva, y todo esto viene a llenar, a querer llenar y llenar y llenar un vacío, hermanos, que es eterno. Entonces, el vacío que hay en tu corazón es un vacío que tiene el tamaño de una eternidad. Por eso, cuando Cristo viene a tu vida, el Espíritu Santo lo llena todo. Amén. Y usted y yo nos sentimos completos. Amén. Completos, hermanos. Es la única manera. Por eso, cuando nosotros le hablamos a aquellas personas con traumas, con problemas, con situaciones difíciles, con personas que fueron engañadas, abandonadas, hermanos, personas que fueron dejadas, personas que no conocieron el amor, entonces sabemos ciertísimamente que solamente Jesús puede llenar el vacío de un corazón. Amén. Una persona es transformada cuando puede experimentar el amor de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, yo te ruego, Timoteo, que vos avives la llama, dice en esta versión, y avives el fuego del don de Dios. Hay un don dentro tuyo, hay un regalo. Don es regalo, pero Él no te dio solo un regalo. No es que Dios te dio el regalo de la vida, o te dio el regalo de ser buena persona, o te dio el regalo
regalo. No. El Espíritu Santo te dio todo. Amén. Lo que pasa es que nosotros necesitamos ir desarrollando y despertando lo que hay dentro tuyo. Todo tendrá que ver con tu temperamento, todo con el que ya naciste. Todo tendrá que ver con el carácter del entorno que te rodea. Todo tendrá que ver con la personalidad que has desarrollado los primeros 5 años de tu vida. Entonces, de acuerdo, presten atención a esto, a tu personalidad en 5 años de vida, a tu carácter, por lo que el entorno que te rodea y sin duda al temperamento con el que ya naciste, que es genético, que viene en tu genética, entonces el Espíritu Santo te llenó. Pero de acuerdo a estos parámetros, vos vas a ir desarrollando ciertos dones, ciertas habilidades, ciertas capacidades, y todo esto va a depender de estos tópicos que yo te he nombrado, y entonces vos vas a ir descubriendo cosas que vos decís, mira, yo no sabía que puedo hacerlo. ¡Wow! Pero qué bien que estoy cantando. ¡Wow! Pero ahora qué bien, mira, ahora puedo administrar bien esto. No le tengo miedo a hablar en público. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y uno dice, pero tengo 50, 60, 70 años. Mira, a esta altura me pongo a abrir un negocio, porque todo eso está dentro tuyo, pero se va a ir desarrollando en la medida en la que yo le permita al Señor y le dé la oportunidad al Espíritu Santo de que se desarrolle dentro mío. Ahora, nosotros mismos somos los únicos que le ponemos freno al Señor. Somos los únicos que decimos hasta acá. Tu voluntad y mi voluntad están sujetas a mí misma, a mi decisión. La voluntad, que es una parte de mi alma, está supeditada a lo que mi raciocinio quiere hacer o no. A eso le llamo voluntad. Pero antes de eso ya lo pensé. Entonces yo pensé si quiero o no quiero hacerlo. Yo tomo la decisión. No es verdad que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Es decir, es verdad en términos de potencia. Es mentira en términos de que te pueda gobernar. ¿Se entiende? Es verdad que el espíritu es fuerte, es verdad que la carne es débil, es verdad. Pero es mentira que la carne pueda gobernar al espíritu. Es mentira. Pero a nosotros nos encanta quedarnos con la falacia, nos encanta quedarnos con lo que es la mitad verdad, nos encanta poder tener la excusa perfecta para decir, no puedo, esto es difícil, yo la verdad que no, creo que no nací para esto. Hermanos, me encanta pensar cómo era en la antigüedad. Pablo le dice, vos, Timoteo, recibiste un don por mi imposición de manos. Y yo pienso, todas las veces que han orado por tu vida y que te han dicho, porque entonces ahora vos y vos, y el Señor dice, ¿qué? Amén. Y vas a ir, y esto te doy, y ahora vas a sanar, y ahora... Y yo digo, Pablo le está recordando a Timoteo, todo esto y vino el don por la imposición de mis manos. Entonces yo pregunto, ¿qué tiene que hacer el Señor para recordarnos a nosotros lo que ya tenemos? Tremendo, Amén. Tremendo, hermanos. Porque Pablo le dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y usted cuando piensa en el fuego, usted piensa, bueno, el fuego simboliza también al Espíritu Santo, porque las llamas de fuego se presentaron en las cabezas, no como una manera visible de que el Espíritu Santo estaba en ese lugar, ¿verdad? Y el fuego se utiliza tanto para hablar de purificación, porque todos vamos a ser purificados como el oro, pasados por fuego, ¿verdad? El Señor no va a destruir más la tierra con agua, sino con
fuego. La transformación en el altar de la carne en el holocausto, de la carne cocida, se transforma, cruda a cocida, se transforma por el fuego. Entonces, el fuego tiene muchísimas, es símbolo de muchísimas acciones espirituales en nuestras vidas. Pero acá Pablo le dice, yo te aconsejo que lo avives, que hagas algo para avivar lo que hay dentro tuyo. Y me viene esta frase que utilizamos siempre: no eches más leña al fuego, ¿verdad? Y utilizamos esa frase para significar no empeores las cosas, no hagas que la cosa sea peor. ¿Por qué? Porque bueno, hay fuego que calienta, que ilumina, que purifica, pero también hay fuego que es devastador, ¿verdad? Entonces, no echemos más leña al fuego. Se utiliza para significar que tengamos un poquito de control sobre la situación para no empeorarla. Pero aquí Pablo dice, por el contrario, avivar, echarle leña a tu fuego. Hacé algo. Hermanos, el Espíritu Santo, cuando viene a una vida, yo en estos tiempos que vemos tanta situación inesperada y difícil que irrumpe a las vidas, las muertes y todo lo que vivimos. El domingo mencioné la caída del avión de la India, 240 familias y tantas que no iban a celebrar, que no pueden celebrar más Día del Padre o Día de la Madre. Son 240 familias que en un instante la vida se voló. Y yo me pregunto, Señor, todo lo que me diste, todo lo que el Señor me dio, ¿cómo logro yo avivarlo todos los días? Amén. Qué necesario es, hermanos. Y es una acción que no la va a hacer el Señor. Es una acción que me toca a mí. El Espíritu Santo, cuando hablamos de avivamiento en las iglesias o en el cuerpo de Cristo, y que ya viene una ola de avivamiento. Amén. Sí, el avivamiento viene porque Dios quiere avivar la iglesia, pero el avivamiento lo tiene que provocar la iglesia. ¿Se entiende? El avivamiento no es provocado por Dios. O sea, el Señor va a, sin duda, inflamar, pero va a inflamar algo que comience. Va a inflamar a una vida que tenga actitud, que tenga el deseo, que comience todos los avivamientos como el de la calle Azusa en el 1906, que fuera la puerta que se abrió para toda la iglesia pentecostal desde los Estados Unidos. Hermanos, comenzó porque la iglesia comenzó a orar y a clamar, y el Espíritu Santo se derramó. Entonces, vos quieres que algo pase en tu vida, pues algo hay que hacer primero. Amén. Algo hay que hacer primero. Me encanta, porque el apóstol Pablo le dice, después que le dice, yo te aconsejo, es mi consejo, echarle leña a tu fuego, avivar el fuego del don de Dios que hay en vos. Inmediatamente dice el Señor, porque no te dio un espíritu de cobardía. No te dio un espíritu tímido, sino un espíritu que tiene que ver con la acción del Espíritu Santo. Te dio poder. Hermanos, el Señor te dio la capacidad de orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. El Señor los envió y les dijo, yo les doy autoridad para que puedan someter a todo espíritu inmundo para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Esas tres cosas, Mateo 10:1, es la asignación más poderosa que Jesús le dejó a sus discípulos. Y les dijo, yo les doy autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Y les doy autoridad para que sanen toda dolencia, que tiene que ver con toda enfermedad mental, que tiene que ver con toda locura, con toda neurosis, psicosis, con todo ataque de pánico, ansiedad, que tiene que ver con toda bipolaridad. Les doy autoridad para todas las dolencias psíquicas, mentales y del alma, y también
para sanar toda enfermedad. Amén. Sea pequeñita, mediana, grande. Entonces, hermanos, en Cristo lo tenemos todo. Sí, y el Señor te dio poder. Y ese poder está en vos. Por eso nosotros tenemos que activar la oración. ¿Cómo yo avivo el fuego del don de Dios? Haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué debo hacer? Orar en el nombre de Jesús y creer. Cuando nos pasa que nos enfermamos o que hay dolores en el cuerpo, inmediatamente, hermanos, la costumbre es orar primero. Antes de el diclofenac, la pastilla, el Curinflan, el ketorolac y todas esta farmaqueia, ¿verdad? Que está disponible para el ser humano. Disponible está toda una gama de remedios para nuestra salud. Pero el Señor me dio poder. Entonces, no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu. Cuando comenzó la reunión en esta noche y cantamos impactante, hermanos, hoy también tenemos que ver a los ciegos ver. Hoy también tenemos que ver a los sordos oír. Hoy también tenemos que ver las enfermedades siendo curadas. Y una vez que se te curó la enfermedad, dar el testimonio y no decir, bueno, yo antes tenía. Y yo digo, muchas veces cuando la gente te pregunta, ¿cómo estás? Ah, ya mejor, te dicen, sí, estoy mejor. Entonces, entonces, ¿cómo fue el proceso de mejoramiento? ¿Qué fue? ¿Fue la pastilla? ¿Fue una oración? ¿Fue el poder de Dios? ¿Por qué no contamos el testimonio, hermanos? ¿Por qué no decimos, mira, pasé una noche espantosa, pero me puse a orar al Señor, oré al Señor, y esta mañana estoy mejor? Qué diferente es que cuando te preguntan, ¿cómo estás mejor? Te dicen, no, mejor. Entonces vos intuís, porque no tenemos la lámpara y la bola, intuís que estuvo mal, Yo digo, qué lindo sería volver a escuchar testimonios, pero no el testimonio de cuando alguien tiene para contar un testimonio que pase como una cosa eventualísima, sino como el de todos los días, todo el tiempo. Hoy nos pasó algo con mi esposo que estábamos tan felices porque vieron cómo es cuando uno planea cosas, ¿verdad? A veces a nosotros nos encanta planificar y planear y soñar y esas cosas, ¿verdad? Pero ¿viste cómo es cuando vos decís, ¿querés que lo hagamos? Sí. ¿Lo hacemos? Bueno, llamo. Ya me contestaron. Y vos decís, ay, Señor, aquí estuvo el Señor. Porque si fuera por nosotros, ¿verdad, mi amor? Hoy en un ratito se resolvió algo que primero había sido impensado para nosotros. Impensado. Y nos vinimos re chochos. ¿Verdad? Ya se lo vamos a contar en un tiempito. Y nos vinimos re contentos. Pero lo hizo el Señor, porque mis capacidades dan hasta un punto, hermano, pero Él hace el resto, Él hace todo, Él lo hace, Él te sana, Él te cura. Amén. Yo pensaba mientras preparaba el mensaje y mientras lo disfrutaba, pensaba, hermanos, en esto, cómo necesitamos tener la capacidad de expectativa dentro nuestros con el Señor, porque Él nunca nos va a fallar. Yo siempre digo, con los años vas aprendiendo a bajarle la expectativa a la gente, porque a veces vos decís, ay, pero yo pensaba que vos ibas a ser diferente. La verdad, yo creía que esta relación iba a ser distinta. Yo creía que podía ser tu amiga. Yo creía, miren, me he dado tantos chascos porque yo decía, ay, ella va a ser mi amiga, va a ser... Yo creo que ya, y de pronto ya, y uno se pone triste, se pone mal, pero porque uno se imaginó. Y me gustó una vez que mi esposo nos enseñó acerca de lo bueno que es imaginar algo. No, yo nunca lo escuché en ningún lado, pero claro, el Señor va a ocupar algo que está, un proceso mental dentro tuyo, que es la imaginación, para poder mostrarte y ayudarte a tener expectativa del porvenir. Entonces, ahí es donde yo empiezo a pensar, me imagino cómo va a ser esto cuando ocurra. Y va tan pegadito a la fe, porque entonces yo puedo comenzar a tener certeza de lo que no veo, claro, convicción de aquello que no sé si va a ocurrir o no, pero yo me imagino que sí. Ahora, esto lo pongo en Cristo.
Aleluya. Y no en el hombre. Amén. Y es un proceso. Y yo tengo que aprender a sacar mi expectativa del hombre, pero siempre ponérsela al Señor. Porque Él sí te cumple los deseos, Él sí te contesta, Amén. Él sí te concede. O Él también no te lo quiere hacer. Y punto. Y cuando vos tenés una correcta relación con el Señor, vos terminás diciendo, Señor, si vos querés, ay, yo lo voy a lograr, y voy a viajar, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello que voy a hacer, ¿verdad? Pero si vos querés, y si no querés, está todo bien. Mi relación con vos no va a cambiar si vos me querés hacer el milagro o no. Amén. Pero en el hombre pasa que cuando no te cumplió, uno dice, hasta acá nomás. Está todo bien, yo me retiro en silencio, no digo nada. Y a mí me encantan todos los psicólogos que hay en línea, ¿no? Que te enseñan cómo hacer para soltar a las personas. La suelto y nunca más. Y verdad, y a veces nos quedamos en el plano tan chato, hermano. Yo a veces cuando hablo y veo cosas en las redes, sobre todo, que consejos que van dando vueltas, que si no, soltalo, déjalo ir, que si esta relación no fue así, que si la pasión, que si esto. Y yo digo, ¿y dónde entra el Señor? Y acá entra el Señor. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sufre penalidades por el Evangelio. Yo estoy aquí y le estoy pasando mal, pero con gozo porque estoy sufriendo y sé lo que viene después. Ahora a vos te toca también ser fiel y no ponerte mal a la hora de sufrir penalidades. Nada que ver con los psicólogos en línea que te ofrecen las salidas inmediatas para sentirte mejor y una vida placentera. Pablo le está diciendo, van a venir momentos muy difíciles y todo esto es por el Evangelio, pero sufrí penalidades. El Señor te dice en esta noche, hermana, sufrí, aprende a sufrir, aceptar que esto que te está haciendo sufrir es Dios también, porque te está enseñando, porque al final vas a salir de esto con una alegría y un gozo que no lo vas a poder parar, porque vas a saber de qué se trata. Amén. Se trata de Cristo, se trata de Él.